Pues buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a retomar nuestro tema. Inicio con un poema de un poeta mexicano llamado Javier Sicilia. Este poema se llama Dolor. Está dentro de un poemario Tríptico del Desierto que ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2009. Este premio es muy importante en la poesía mexicana. A los mejores poetas de México se les ha entregado. El premio Aguascalientes es un premio importantísimo en la lengua castellana en México. Y este poeta es un poeta que ha trabajado desde la fe, es un hombre de fe y lo social muy importante. Pues, con esto empiezo. Y yo, Ezequiel, que estuve en el Quebar entre los muertos y los vi resurgir. Yo que sentí el viento de Yahvé como un batir de alas que limpiaban la tierra, y el viento incandescente de su boca. Contemplé aquella escena con espanto. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir esos huesos? A orillas de lo incierto. Entre los deportados me senté. Ya no tengo visiones, pero a veces, a mis espaldas oigo el hastío y los huesos que crujen con el viento. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos? ¿Podrás hacerlos vivir? Este es un poema que nos recuerda la gran tarea de hacer vivir. Y para eso son las comunidades de paz, para recuperar la vida y hacer vivir. Y para esto, pues empiezo a hablar de las aptitudes interculturales. Todo ser humano vive en medio de una cultura más o menos cerrada, pero con la conciencia de que existen otros seres humanos que tienen otras concepciones de la vida. Una reacción, como nos enseña la historia, es la autoafirmación en detrimento del otro. Y al otro lo definimos como bárbaro, como salvaje, como pagana, como infiel, como no creyente. Lentamente se descubren también los valores de la otredad, pero en general con los parámetros de la propia cultura, y ahí está el problema. Podemos distinguir en este encuentro 5 momentos. Un momento es el aislamiento y la ignorancia. Toda cultura vive en su ámbito y el problema de la interculturalidad ni siquiera se presenta. Cada cultura cree que es la buena, que es la única y que es la universal. Un segundo momento, podríamos decir, es la indiferencia y el desprecio. Cuando el contacto se hace inevitable, la primera reacción es pensar que la otra cultura no nos afecta. La nuestra es la buena y la verdadera, la culta, la sabia, la espiritual. A lo sumo, se le considera una rival no peligrosa a la otra cultura. Una tercera mirada es la condena y la conquista. Si la relación llega a ser más estable y duradera, la otra cultura se convierte en una amenaza contra la que hay que reaccionar y, en su caso, suprimir. Un cuarto momento es la coexistencia y la comunicación. La victoria nunca es total y las culturas descubren que deben tolerarse. La otra cultura entonces se convierte en un desafío o a lo máximo en una curiosidad por conocer. Y otro momento, el quinto, es la convergencia y el diálogo. Tras la confrontación se produce el encuentro y el descubrimiento de una posible influencia recíproca. La otra cultura empieza a convertirse en el otro polo de nuestra civilización y quizá en un complemento.
Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cuál es el vínculo entre las distintas culturas del mundo? No poseemos un criterio absoluto y la interculturalidad nos vuelve sobre la posibilidad de un consenso, una especie de lo que llamaríamos un contrato cultural paralelo al contrato social, porque tal consenso solo es posible en el interior de un mito y cada cultura vive en su propio mito. La distinción entre relativismo y relatividad es fundamental. Podemos evaluar otra cultura solo a la luz de la nuestra, aunque seamos conscientes de que nuestros criterios no son en nada absolutos. Nos queda entonces el diálogo con las otras culturas. Pero para esto, nuestros conceptos concebidos en el interior de nuestra cultura no son los adecuados. Por este motivo, es de capital importancia el pensar simbólico, no el logos, sino el mitos. Por eso hablo del mito de cada cultura, que es el método antiguo del conocimiento, el método simbólico, que no es explicar, es dar sentido, que no es ni objetivo ni subjetivo, sino esencialmente es un método dialogal, dar sentido. Hay una vía media entre el absolutismo y el relativismo cultural, lo que hemos llamado la relatividad cultural. Por eso la filosofía intercultural intenta seguir este camino medio. Su método es el diálogo como apertura a las otredades. La cultura predominante en Occidente ha olvidado o ha considerado imposible pensar con símbolos, porque es una lógica del logos, de la razón razonable. Los símbolos son relegados a la subjetividad artística y excluidos de la pretendida objetividad científica. Y se nos olvida que el método antiguo es el método simbólico. Siempre. Y en la caverna nacieron dos cosas fundamentales que nos han acompañado y nos van a acompañar hasta el final de la humanidad: el arte y la religión. ¿Qué clase de arte, qué clase de religión ha ido cambiando con cada época histórica? El problema es hacer de la objetividad el criterio único de verdad. El conocimiento simbólico representa ya un diálogo entre el simbolizante y el símbolo, por mediación del proceso cognitivo de la simbolización, que no es conceptualización. Por eso hoy hablamos de una hermenéutica analógica icónica. La interculturalidad depende del criterio del mismo diálogo intercultural, en su realización no conceptual, sino de hecho. El criterio es intrínseco al diálogo mismo y sus intérpretes son los propios dialogantes. El verdadero diálogo no es un desahogo y menos aún una confrontación entre dos partidos. Y por eso hay que tener pasos en estos diálogos de paz. Un primer paso consiste en borrar los malos entendidos que siempre nos separan, nos alejan, no nos acercan. Un segundo paso consiste en explicar los respectivos puntos de vista de forma inteligible para el interlocutor. Si consiguen entenderse mutuamente, se descubre la verosimilitud de las dos concepciones dentro de sus respectivos contextos. Esta comprensión, insisto, no es conceptual, es simbólica. Los conceptos a veces pueden ser incompatibles. O sea, no es de concepto, es de sentido. Eso quiero decir cuando digo simbólica. En el mitos, no en el logos. Lo que implica
una cierta empatía y participación en un universo simbólico, que no es exclusivamente epistemológico. Ese sería como el segundo paso, esta apertura. Y un tercer paso está representado por el propio diálogos, es decir, pasar a través de logos para llegar a lo que se quiere decir, que está detrás de lo que traduce la palabra, a la resignificación al referente. Se ha creado así un campo en el que la discusión puede continuar siguiendo los criterios de verdades aceptadas mutuamente. Se podría alcanzar un cierto entendimiento o seguir pensando que el interlocutor está equivocado, pero se identificarán los motivos por lo que difieren las opiniones y se llegará a aquellas opciones fundamentales que constituyen la riqueza y el tormento de una condición humana. ¿Qué quiero decir? En el terreno de la existencia humana, estas tres actitudes distintas no se excluyen mutuamente. Ello nos lleva a confirmar que lo que es constitutivo del ser humano es el diálogo mismo. Por lo tanto, el diálogo no es tanto un solo instrumental. El ser humano en cuanto tal es un ser dialogante y no un individuo aislado. De ahí que defender que no se puede prescindir del diálogo en cualquier problema humano equivale a decir que no se puede prescindir del ser humano en cualquier cuestión referente al mismo ser humano. La economía puede en cierta medida prescindir también del sujeto, que se limita solo a estudiarla, pero es signo de la degradación de una cultura el hecho de que se haya podido llegar a hacer crear una ciencia económica reducida al estudio de las leyes financieras en las cuales el orden del hábitat humano, la economía, no constituye para entrar intrínsecamente en dicha ciencia. Por eso es necesario, aparte de plantear un diálogo dialogal y duologal. Ahorita vamos a ver las diferencias. El método de diálogo dialogal, en el cual las reglas del diálogo no se presuponen unilateralmente, ni se dan por supuestas a priori, sin haberlas establecido en el propio diálogo. La vida humana no se reduce a la comprensión lógica. No es el logos el totalizante, está el mitos que comprende previamente y que da sentido a la existencia. El ser humano no solo es mente y raciocinio, y por lo tanto, la filosofía entendida como actividad humana intenta con todos los medios que considera apropiados dar sentido a la vida y a la propia realidad. No puede excluir a priori la participación existencial del cuerpo y de la acción humana. Por eso, la llamada filosofía intercultural libera la filosofía de la jaula mental de su estructura solo conceptual. Esto quiere decir que el duro monólogo no puede trascenderse a sí mismo. Se necesita el diálogo, pero un diálogo que trascienda la dialéctica y por lo tanto una presunta objetividad. Objetividad entendida como el reinado de una lógica que se ha extraído de todo sujeto. Por eso el método del diálogo dialogal es radicalmente diferente al diálogo dialéctico. En un diálogo dialogal no se pretende convencer al otro, porque convencer es decir vencer dialécticamente al interlocutor. El diálogo dialéctico
presupone la aceptación de un campo lógico y personal al que se atribuye o reconoce una validez o jurisdicción puramente objetiva. No, el diálogo llamado dialogal presupone una confianza recíproca en un inventarse común y aventurarse en lo desconocido, ya que no puede establecerse a priori si nos entendemos el uno al otro, ni suponer que el ser humano sea un ser exclusivamente lógico. No quiero decir que es alógico, pero no es exclusivamente lógico. Por eso el campo del diálogo dialogal no es la arena lógica de la lucha entre las ideas, sino más bien no es una arena lógica, es un ágora espiritual del encuentro de dos seres que se hablan, que se escuchan, que son conscientes de ser algo más que máquinas pensantes. Por eso este sistema que nos quiere como máquinas pensantes cada vez es peor, porque cada vez es más inmediato todo. Nos están volviendo locos y de esta es la lógica que sigue. La que usted no piense, no escuche y no dialogue. Una mente computarizada tiene premisas reduccionistas. Hay que tener siempre presente la invitación no a la arena lógica, sino al ágora y no quedar atrapados en la arena. Porque en el ágora se habla, en la arena se lucha, aunque sea con ideas y pensamiento lógico. El círculo vital es el del ágora, no de la arena. El círculo vital rompe los círculos viciosos de la lógica. Las reglas no son normas de procedimiento, sino son actitudes existenciales. Por eso hablar del diálogo dialogal requiere una actitud de toda la persona y no solo una estrategia para determinar quién tiene la razón lógica. El diálogo dialogal no pone condiciones y es un diálogo eminentemente vulnerable porque esa es la condición humana. Hay que ir a él con confianza y con el deseo común de profundizar en la verdad. Una justicia o un entendimiento que nos supera. La práctica del diálogo dialogal nos lleva a conocer en la medida en que somos conocidos y viceversa. El método del diálogo dialogal presupone una cierta intención que va más allá de los intereses particulares de los participantes y es comúnmente conocida como aspiración a la armonía o a la concordia. Concordia es la última palabra del último mantra del Rig Veda, la concordia. Ese es el diálogo dialogal, llegar a la concordia. El diálogo dialogal presupone la superación de la epistemología del cazador. Esta epistemología del cazador es actividad dirigida a la caza de información realizada por una razón instrumental separada del resto del ser humano y separada sobre todo del amor. El cazador debe matar o por lo menos herir a la presa capturándola. Esta epistemología está separada de toda ontología. Y esta epistemología es la que nos ha dañado, nos ha colonizado, nos ha desestructurado. Y en esta epistemología solo es enderezar algunas cosas que están chuecas. No se trata de crear algo nuevo, chueco está el sistema, chueco está todo, ahí no va a haber paz, ni va a haber comunidades de paz enderezando puntos de esa epistemología. Es un cambio de epistemología lo que tienen que ser las comunidades de acompañamiento de paz. Traspasar las fronteras culturales, empuñando no el fusil de la pura razón, porque eso es abandonarse a un acto de violencia. Eso nunca traerá la paz. Una razón pura
sugiere una razón no contaminada por las impurezas de cualquier contacto con el resto del ser humano. ¿Y qué contamina la razón pura? El cuerpo, los sentimientos y sobre todo el amor. Si el diálogo dialogal quiere ser fecundo, debe descender al diálogo entre culturas concretas que entran en contacto. Cuando hablamos de diálogo, no es un discurso teórico, aunque se deba intentar basarlo sobre un fundamento antropológico. Por eso la sesión pasada fue sobre antropología filosófica, porque sobre un fundamento antropológico puede ser algo duradero y no una estrategia solo utilitaria el diálogo. No puede conducirse en abstracto, porque no implica la venganza del ojo por ojo, sino el coraje del ojo al ojo, que es diferente. De esta manera, el diálogo se convierte en duálogo dialogal. Se quiere comprender para ser comprendido. Si usted quiere ser escuchado, tiene que aprender a escuchar. Si usted quiere ser valorado, tiene que aprender a valorar las otredades. Recordemos, hermanos y hermanas, que existen diferentes universos lingüísticos y cada lenguaje es un mundo que traduce una visión particular de la realidad. Por eso, esto que estamos llamando esta tarde, diálogo dialogal, establece de mutuo acuerdo entre los interlocutores, tanto se acuerda la agenda del diálogo como el ágora en que ha de celebrarse este diálogo. Todo diálogo es imposible si se espera que sea puramente objetivo y que excluya la subjetividad de los participantes. La objetividad, cuando se reconoce como tal, tiene la ventaja de pertenecer a nadie y la desventaja, si no pertenece a nadie, es ineficaz, no hay diálogo posible. Porque no compromete a nadie, porque no ha penetrado en el corazón humano de nadie. Las leyes puramente objetivas precisan de la policía, del infierno, del miedo y del temor para ser cumplidas. Por eso las religiones que se basan en el miedo y el temor, pues se van en cuando desaparece el miedo y el temor. Jesús de Nazaret no predicó el infierno y el castigo, predicó el amor y la responsabilidad. Y el diálogo dialogal no excluye la pasión, los sentimientos, la emoción. Hay que emocionarse en construir la paz. Hay que pedirla. Hay que desearla. Hay que poner corazón y alma en la construcción de paz. Yo soy constructor de paz, algo objetivo. La filosofía es pura, cerebral, razón pura. No siendo tampoco puramente subjetivo. El diálogo dialogal no excluye tampoco la racionalidad, no estoy diciendo eso. Implica, por lo tanto, todo nuestro ser y requiere tanto un corazón puro como una mente abierta. Y ante esto, comentarios, miradas, ante esto que yo llamo actitudes precisamente de este diálogo dialogal uduologal. Y los pasos que di primero para hablar precisamente de eso, las actitudes interculturales. Aquí antes de avanzar, me gustaría escucharles comentarios, miradas, su propia experiencia en la construcción de paz. ¿Quién quiere iniciar? Porque si no, esto ha sido un monólogo y a mí me preocupan los monólogos.
Hablo de un diálogo dialogal y un diálogo dialogal entre participantes, no de una razón pura, no de una razón puramente objetiva, donde implique a la persona completa. Este sentipensar de que la filosofía contemporánea habla hoy. ¿Qué les dice a ustedes? Desde su propia experiencia que yo no conozco, yo conozco la mía, mi situación desde México, en los diálogos de paz que he intervenido, las búsquedas, las situaciones, pero estamos de diferentes países, de diferentes miradas. Puede ser muy enriquecedor escucharlos. ¿Quién quiere comentar algo? Pues bueno, tampoco voy a estar toda la noche esperándolo. Si no quieren, pues no quieren. Pues hablaré de puntos de la paz, de algunos puntitos que pueden abonar a la construcción de comunidades de paz, de acompañar procesos de paz. A estos puntitos, pues yo le llamo, y algunos otros autores, la filosofía de la paz. La filosofía de la paz es algo más que una observación pasiva. Es también una participación activa en el dinamismo de la realidad y por ello requiere un corazón puro. De otro modo, cualquier interferencia es violencia y en lugar de traer la paz va a perturbar la paz. Ya los antiguos cristianos discutían si se puede cultivar una auténtica filosofía portadora de la paz sin vivir en gracia de Dios. Y los antiguos hindús afirmaban que sin un espíritu calmo y despegado no se puede alcanzar la verdad. La verdad es liberadora e inspira a la acción justa. En la modernidad, muchas veces se lucha por la paz sin inspirarse en una verdadera filosofía de la paz. Están en una guerra por la paz. La gente que lucha por la paz, pues empezó muy mal, nunca la va a conseguir. Porque nos precipitamos a imponer nuestro concepto de paz. Todo lo que proviene de un espíritu humano que no está en armonía consigo mismo y con el mundo, difícilmente podrá llevarnos a la paz, hermanos y hermanas. Por eso hablar de pasos hacia la paz es como los escalones de un solo ser. El uno lleva al otro y todos juntos forman la joya que llamamos la paz. Voy a hablar de algunos puntitos que tienen que ver con la paz. La paz es participación en el ritmo del ser. Es difícil, un segundo punto que vamos a tocar. Vivir sin paz exterior es imposible vivir sin paz interior. La relación es dual entre paz interior y paz exterior. Un tercer puntito. La paz no se puede conquistar por uno mismo ni imponer a los demás. Es recibida como creada, es un don del espíritu. Vamos a ir desarrollando estos puntos. Un cuarto puntito. La victoria obtenida en la derrota violenta del enemigo jamás conduce a la paz. Un quinto puntito. El desarme militar requiere un desarme cultural. Otro punto. Ninguna cultura, religión o tradición puede resolver aisladamente los problemas del mundo. Un séptimo punto.
La paz pertenece esencialmente al orden del mitos y no al orden del logos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Un octavo punto, la religión puede ser un camino a la paz. Y terminaremos con un puntito, si nos da tiempo. Solo el perdón, la reconciliación y el diálogo continuo llevan a la paz y rompen estos vicios profundos. En un mundo tan ambivalente y lleno de signos de muerte, pero también repleto de signos de resurrección, la filosofía intercultural parece hoy como una epifanía de esperanza. Estas consideraciones pueden volvernos más conscientes de nuestra dignidad, pero también de nuestra responsabilidad. Y vamos a empezar a desmenuzar punto a punto. Primer puntito. La paz es participación en la armonía del ritmo del ser. Primero, digo, la paz no significa ausencia de fuerzas o de polaridades. La paz no violenta es el ritmo de la realidad. La no violencia no es una simple actitud pasiva de permisividad. Yo me callo, permito que todo suceda. No, eso no es la no violencia. Eso es miedo, eso es indiferencia. La no violencia significa la no violación de la personalidad, el respeto a la dignidad profunda de cada ser y no la falta de resistencia o la carencia de fuerza. Y hay que tener en cuenta y recordar que la paz no lleva consigo la homogenización de todas las cosas. La paz significa la participación en el ritmo constitutivo de la realidad y la contribución armónica a ese mismo ritmo. La vida es esto. La vida no es lineal estable. Es subida y bajada. La paz es entrar en ese ritmo y en esa armonía, no oponerte a la realidad. Esto es la vida y este es el ritmo de la vida, no una línea estática. Hay la gente que en la paz no sucede nada. No, esa es la muerte. La paz es la participación en el ritmo constitutivo de la realidad y la contribución armónica a ese mismo ritmo. Recordemos que el ser humano no es solo un ser social, es también un ser cósmico. Nosotros, nosotras, nosotres, también somos responsables de la armonía del universo. El poema del libro del Génesis, la creación se está haciendo. La semana de la creación no ha terminado. A lo mejor estamos en martes y usted ya está descansando en el sábado. Cooperando con esta armonía del universo, lo acrecentamos y lo transformamos. Esta sinergia es activa y pasiva a la vez. Es decir, participamos tanto activa como pasivamente en la aventura del ser. ¿Qué quiero decir? Como en la danza se crea el movimiento siguiendo la música, la danza cósmica que inició la Rúa Divina. Esta perijoyesis trinitaria, que es un movimiento cósmico. Es un movimiento, es ritmo, es aventura. Nada es seguro, se está creando. Esta aventura no es progreso lineal, con un punto omega, ni una regresión hacia un punto alfa originario e indiscriminado. La paz no es el estado de ánimo de aquel que se ha descubierto. Eso sería la vanidad de todo lo transitorio. El sentido de nuestra vida no se encuentra solamente al término de la vida. Bienaventurados aquellos
que encuentran la meta en el mismo camino. La finalidad de la vida que haya en el propio caminar. La aventura del ser no es ni una evolución hacia un futuro, ni una involución hacia un pasado. La paz como el ser no es estática, pero tampoco puro dinamismo, ni tampoco se mueve dialécticamente entre estos dos estados de modo más o menos latente. El ser, recordemos, es rítmico y el mismo es la integración adual de movimiento y de calma, de esfuerzo para alcanzar la meta y de la posibilidad de gozar ya de ella, siendo aún peregrinos en el camino. La belleza no está en la meta está en caminar, y si usted no la disfruta, se perdió el camino por llegar. La meta es el fin de la peregrinación, donde quiera que usted se encuentre, aún hoy mismo. El ritmo es la naturaleza más profunda de la realidad, el devenir mismo del ser, que es estar siendo precisamente para llegar a ser. De una filosofía de la paz así concebida, brota una crítica profunda y constructiva de la situación de malestar que se manifiesta hoy en los campos religioso, ecológico, económico, psicológico y político. Nuestra cultura tecnocrática, que a través del culto a una aceleración, y cada vez es peor la aceleración, con todo esto tecnológico, cada vez es terrible, transgrediendo los ritmos de la cultura y de la propia mente, ha producido una sociedad que carece de paz. Todo es para ahorrar tiempo y nunca tenemos tiempo para observar la propia vida. Y que hace de la realización de la paz una tarea urgente dialéctica y difícil. Así nunca se va a construir la paz. No quiero decir, por favor, que en los tiempos pasados no hubiera problemas. La paz no significa mantener el status quo, nada se mueve. Porque el status quo es injusto. La paz significa no modificar algo de las reglas del juego, significa modificar el juego que está mal jugado. Esto no va a traer paz, aunque usted le ponga parches. Esta actitud ante la vida, ante el universo, no va a traer paz. Hay gente, comunidades parchando cosas. No, no tiene que cambiar de ritmo de la vida. Eso no va a traer paz. Por eso, no es mantener ese status quo, porque es injusto. Hay que hacer la emancipación del statu quo y sobre todo su transformación en un fluxus quo, no status quo, flujo, todo fluye, un movimiento hacia una armonía cósmica, siempre nueva y nunca perfecta. Los discursos sobre la paz acaban demasiadas veces en sueños sublimes de un pasado idílico, olvidando que la fuerza del paraíso radica en que se ha perdido y que el destino del ser humano consiste en superar, no en negar las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Las limitaciones temporales que amenazan con ahogarnos. La paz no está en negarlas, sino en superarlas. Por eso es importantísimo una y otra vez regresar a este primer puntito que les señalo. La paz es participación en la armonía del ritmo del ser. Comentario a este tema, que es fundamental para construir comunidades de paz. Es algo cósmico, no es algo lógico, no es algo dialéctico.
El ser tiene su propio ritmo y ese ritmo es cósmico. Es buscar ese propio ritmo para construir algo nuevo y cambiar al status quo del status quo. Comentarios, miradas, qué están haciendo desde sus comunidades, van en este sentido o vamos parchando la realidad. Yo, ¿para qué esto hay que encarnarlo? Yo no les conozco, no conozco sus poblaciones, comunidades. ¿Cómo lo aterrizan en su propia vida y su contexto? Este primer puntito. ¿Alguien quiere comentar, decir algo? Porque si no, yo aquí veo puros nombrecitos, no veo ni rostros, y esto se vuelve tan impersonal que más bien es contrario a la paz. No sé si tengo personas humanas o máquinas del otro lado, no lo sé. Yo ya me lo pregunto, ¿eh? Este tema es fundamental para construcción de paz. Un segundo puntito igual de fundamental es difícil vivir sin paz exterior, es imposible vivir sin paz interior. La relación es dual. ¿Qué quiero decir con esto? Es peligroso vivir en situaciones de conflicto de cualquier tipo. El mundo está lleno de injusticias, institucionalizadas o no, que obviamente destruyen la paz, atentan contra los procesos de paz. Hoy los refugiados se cuentan por millones y gente que muere de hambre está en todo el mundo. No debemos minimizar la dignidad humana, pero si existe paz interior, todavía tenemos posibilidades de sobrevivir. Sin paz interior, la persona se desintegra y los pueblos se destruyen. Y estos sistemas de muerte y de opresión a eso le apuestan, a destruirle la paz interior, para que los pueblos se mueran. Esto es clarísimo, es un sistema de muerte y de destrucción, el destrucción planetaria, el extractivismo, el neoliberalismo económico, estos fundamentalismos religiosos. Esta es la apuesta. El crimen, las drogas y muchas otras cosas provienen de la falta de paz interior. Los índices de criminalidad aumentan en todo el mundo y no se reducirán precisamente con el aumento de los medios de seguridad. Eso es falso. Aquí en México todavía estamos en la lógica de más ejército, más policías en las calles. Eso va a traer más violencia, porque la paz es más que una ausencia de conflictos armados. Si no hay paz dentro de nosotras y nosotros, no puede haber paz a nuestro alrededor. La falta de paz interior origina luchas que desembocan en derrotas que originan revanchas de todo tipo, abiertas o encubiertas. No es posible gozar en plenitud la paz interior si nuestro ambiente humano y ecológico sufre violencias e injusticias, por otro lado. Y viceversa, sin paz exterior, la paz interior es incompleta y superficial. O si no se vuelve la paz interior un estado exclusivamente psicológico de aislamiento artificial
del resto de la realidad. Y hay mucha gente que trabaja la paz interior y lo que está haciendo es enajenarse y aislarse de la realidad. Y es muy de moda. La gente trabaja en cosas horrorosas, depreda, destruye y quiere a las 7 de la noche ir a meditar tranquilamente, independientemente de su vida de todo el día. Va a una clase de meditación y quiere encontrar el nirvana independientemente de la ética. Hoy es tan común esto. Los productos espirituales, hay tanto supermercado de lo espiritual. Recordemos que Jesús sufre por amor al mundo. El santo, la santa, no es insensible al sufrimiento del universo. El Buda renuncia al nirvana para liberar a todos los seres vivientes. Cuando Mara le dice, ¿para qué te quedas? Tú ya trascendiste en la tierra, por eso le señala a la tierra. Vámonos, tú ya estás trascendido, no te van a entender, no te van a hacer caso. Buda le dice a Tara, esta divinidad del mal, mientras ella un ser que sufra, yo aquí me quedo. Pero ninguno de ellos, ni Jesús, ni los santos, ni el Buda, perdió la paz interior. Ninguna espiritualidad madura propugna la fuga del mundo real. Son espiritualidades inmaduras. Y el cristianismo en la vertiente evangélica y católica romana, hemos procurado la fuga del mundo de la gente, hemos hecho mucho daño en los procesos de paz. Ya es hora que hagamos. Ningún sabio verdadero se encierra en su propio egoísmo o en su autosuficiencia. La relación dual entre paz interior y exterior manifiesta al mismo tiempo una conexión recíproca. La paz interior, por supuesto que comunica paz exterior, y la paz exterior nutre la paz interior. Analógicamente, el desorden interior produce lucha exterior. El desorden interior produce lucha exterior. La lucha exterior va a generar degradación interior, porque la relación entre interior y exterior es de interdependencia. El universo entero está implicado en la misma aventura. La sabiduría del amor nos ayuda a superar la dicotomía entre lo interior y lo exterior. ¿Y qué es la sabiduría del amor? Pues lo que llamamos la filosofía de la vida, y nos permite gozar de paz interior en medio de sufrimientos externos y consagrarnos a aliviar situaciones injustas sin perder nuestra alegría interior. Construir procesos de paz significa arriesgar, pero no perder tu esperanza y tu alegría interior, porque serás más oscuridad, no luz para esas comunidades y esos pueblos. Y gente sin esperanza está lleno el mundo. Que no pierdas tu esperanza y tu alegría interior en compartir tantos dolores y tantas degradaciones. Eso significa la armonía entre paz interior y paz exterior. Y esto es un tema fundamental que tenemos que trabajar en nuestras comunidades de acompañamiento de la paz. Un tercer tema igual de fundamental: la paz no se puede conquistar por uno mismo, menos se puede imponer a los demás. Es tanto recibida como creada. Es un don del Espíritu la paz. Este es el enunciado. ¿Qué quiero decir? No se puede luchar por la paz. Luchar por la paz ya en sí es una contradicción. Se lucha por los derechos, se lucha por la justicia, mas no por la paz.
Nos falta la actitud de saber recibir y recibiendo transformamos lo que aceptamos. La no violencia requiere más coraje que la actitud bélica, porque la paz se acepta como un don, como un regalo. Un don, un regalo viene de Haris. En castellano, Haris de viene gratis, gratuito, gracioso. Es un impulso, es una aspiración la paz. No es una situación predefinida de un dato puramente objetivo. Por ejemplo, Cristo quiso que recibiéramos su paz. No quería imponerla, ni menos aún que se la impusiéramos a otros la paz. La naturaleza de la paz es la gracia, la haris. La paz es un don, es un regalo. Descubrimos la paz, la desvelamos. Esta es la maravilla. La paz es un descubrimiento, es una sorpresa, no es una conquista. Es fruto de una revelación. Podemos experimentarla como una revelación del amor de Dios, como la belleza de la realidad, de la existencia de la providencia, de la armonía del ser, como bondad de la creación, de la esperanza, de la justicia, o también puede ser un regalo del dolor, de la persecución. Por eso la paz ha de ser constantemente alimentada. No existe una receta para la paz, hermanos y hermanas, ni un programa preestablecido para conquistarla. La paz es siempre una nueva creación, es un don y es una donación. Hay que pedir por la paz, hay que construir la paz, hay que soñar la paz, hay que anhelar la paz y hay que orar mucho por la paz. Esta es una actitud de una comunidad acompañadora de procesos de paz. Ahora sí abro micrófono, cámaras. En estos tres puntitos, ¿cuál es la experiencia personal de sus comunidades, etcétera? La paz es un don. ¿Qué entienden ustedes? Que no se puede conquistar. Hay que descubrirla, sorprendente, redescubrirla, develarla. ¿Cuál es tu experiencia en este proceso? ¿Quién nos puede compartir? Aquí ponen que desde su realidad la construcción de la paz lo van realizando en las actividades de la iglesia. ¿Qué más, hermanos y hermanas? Bueno, yo quería comentar que, Sí, bueno, en parte de mi parroquia a veces nos reunimos en casas de oración, se llaman, a compartir los temas, ¿no? Que se tienen que dar, pero a veces eso como que se sale del formalismo que debería ser y siento que pasa eso, pero para bien, o sea, es decir, no seguimos como tal los temas que se nos, nos dictan, pues, pero en ese momento como que la comunidad que se junta ahí en los hogares tratan de compartir, ¿no? Realmente sus experiencias también en ese espacio, las comparten mutuamente y de esta forma también se van creando pues, la paz, ¿no? El diálogo. ya, gracias por compartirnos. ¿Quién más, hermanos? ¿Cómo van construyendo sus procesos de paz?
Pues sigo avanzando en un cuarto puntito, a ver si nos comparten en este cuarto puntito. La victoria obtenida con la derrota violenta del enemigo jamás conduce a la paz, es el enunciado. A lo largo de milenios de historia humana, hay más de 8,000 tratados de paz de los que tenemos noticia. 8,000 en todas las culturas y pueblos. Y dentro de estos 8,000 tratados de paz, ninguna victoria ha conducido a la paz verdadera. Jamás. Porque una gran parte de las guerras se iniciaron y se justificaron como resultado de tratados de paz anteriores violados. Y en nombre de violación de ese tratado de paz se inician guerras o se justifican venganzas. Por eso la paz es más rica que la paz como simple pacto. La paz romana es nada se mueve. Y para eso nació el derecho romano. El que se mueve le cae el derecho en la cabeza. El código penal. No, el shalom bíblico es otra cosa. Hay que mover todo. Hay que llegar a la armonía de la creación. Ese es el shalom bíblico. La paz romana es nada se mueve. Y hay gente que quiere construir en la paz romana. Más de lo mismo, cuando es injusto lo mismo. Hay que crear una realidad nueva. Hay que mover todo. Las relaciones humanas son injustas. De ahí no va a venir la paz. Por eso la paz es más rica que la paz romana con X. Que la paz romana es un simple pacto, una especie de equilibrio a menudo basado en el temor, en el miedo o en la venganza. La paz no es el restablecimiento del orden quebrantado. De ahí no va a venir paz, va a venir venganza y más violencia. La paz es el continuo devenir de un orden nuevo. Es un hecho histórico. De ahí el shalom. El saludo del resucitado es paz con vosotros. Pero la paz bíblica de este orden nuevo, por eso el resucitado se hace esa luz. No es la paz romana. No el orden viejo restablecido y parchado. Y a veces nuestros procesos de paz es parchar y restablecer el orden injusto. Y entramos como iglesias en esos procesos que no van a crear nada nuevo. Por eso el saludo del resucitado es shalom. Es una cultura judía y shalom no es paz, no es la paz romana, PAX. Ese es el orden establecido, el orden antiguo. Parcharlo y volverlo a imponer. No, de ahí no va a venir la paz, va a venir más violencia y más degradación. Por eso la paz es el continuo devenir de un orden nuevo. Que la victoria conduce a la victoria, nunca a la paz. La victoria es siempre de un pueblo sobre otro pueblo, de una persona sobre otra persona. Y un pueblo o una persona nunca son absolutamente malvados. Por otro lado, la naturaleza de la realidad no es dialéctica, no es reductible a un dualismo lógico, ni procede a través de síntesis y opuesto. La paz no es lo contrario a la guerra. La eliminación de la guerra no lleva automáticamente a la paz. Esta es la razón por la que el camino hacia una paz verdadera nunca será la victoria sobre los otros. Los vencidos no gozan de la paz de los vencedores. La paz no es el resultado de un proceso dialéctico del bien contra el mal. Quien vive en eso nunca va a vivir en paz ni va a producir paz. No se puede confundir la paz con un concepto abstracto. La paz no es ni siquiera el medio para conquistar la vida feliz. La paz nunca es un medio, es un fin en sí mismo. Esa es la palabra shalom bíblica o el salán del Corán. Un fin en sí mismo.
Por eso, para nosotros los creyentes en Jesucristo, Cristo es nuestra paz. La paz es beatitud, el valor último de la vida. Eso es la paz. Entender la paz como ausencia de la guerra, todavía estamos muy lejos de pedir la paz como don, una tarea y un regalo del Espíritu, no ausencia de guerra. Que hay gente que cree que si no hay conflicto armado, automáticamente va a venir la paz. No, mientras haya injusticia y este desorden y el orden antiguo, no habrá paz. Por eso el saludo del resucitado, insisto, es la paz sea con vosotros. Pero la paz bíblica, shalom. ¿Qué me abonan, qué me dicen desde sus conceptos de paz ante esto que acabo de decir? Comentarios, preguntas, protestas. Para eso estamos aquí, para tejer y construir juntos. ¿Qué me dicen? Desde sus propias experiencias. Si no paso a otro puntito. Quinto puntito. El desarme militar requiere un desarme cultural. Hemos de desarmar nuestras respectivas culturas antes que procedamos a una supresión de las armas. Nuestras culturas suelen ser belicosas y tratan a los demás como enemigos, viéndolos como bárbaros, salvajes, primitivos, infieles, subdesarrollados. En otras culturas, la razón misma se usa como armas para vencer. Por eso hablo del desarme cultural. Es un requisito indispensable para garantizar la paz y alcanzar un desarme verdadero. No es casualidad que la civilización dominante haya desarrollado un arsenal de armas. Otros pueblos la han imitado, convencidos de que este es el único medio para ser escuchado y obtener autoridad. Y para tener la paz construyen armas y arman hasta los dientes porque así van a mantener el equilibrio de la paz. Eso es falso. ¿Qué es lo que la cultura occidental, más bien la pregunta es, ¿qué es lo que a la cultura occidental ha llevado a semejante situación? La competitividad, hermanos y hermanas, la búsqueda de mejores soluciones sin considerar siquiera la posibilidad de afrontar las causas, de resolver los problemas desde su raíz. Porque tenemos una atracción muy grande por lo cuantitativo y lo automático. El descuido del mundo de los sentimientos, nuestro complejo de universalidad, lo nuestro es universal, no es local, no es universal. El desarme cultural es tan arriesgado y tan difícil como el desarme militar. No es sencillo lo que estoy planteando, un desarme cultural. Es utópico propugnar un desarme militar sin un desarme cultural, sin la introducción de una nueva escala de valores. No se trata de renunciar a ningún valor positivo, sino de valorar diversamente lo positivo de muchos valores. No se debería confundir pobreza con miseria, autoridad con poder, humildad con debilidad, inocencia con estupidez, libertad con capricho, desarrollo con mayor industrialización y contaminación.
Una cosa es el agua como elemento sagrado de la vida y otra cosa el agua embotellada, una mercancía del que se va a sacar utilidad. Hasta 50 años entró en crisis este sistema. A nadie se le ocurría vender el agua para beber, es un derecho sagrado. A 50 años con el agua embotellada, empezó el agua como mercancía. Y nos rompió y todos calladitos y obedientes. Eso atenta contra la paz y un atentado profundo. Mientras sigamos viendo el agua como mercancía, no como sagrada, no va a haber paz. Y vienen las luchas por el agua tremendas. Es la nueva lucha que viene. Creer que se puede eliminar con violencia esto. Creer que se puede eliminar con violencia al terrorismo es un sueño irrealizable, porque cada víctima generará otros terroristas. Hoy necesitamos una mutación antropológica, por eso insistí toda la sesión pasada en el tema antropología. Y esta mutación antropológica lleva a la mutación del ser humano, cuya autoconciencia pertenece a su propia naturaleza. El ser humano también es lo que cree ser. La subjetividad humana forma parte de lo que el ser humano no es solo un objeto, es un sujeto, es una persona. Y ahí incide lo que llamo el desarme cultural. Implica una crítica de la cultura desde la perspectiva de un planteamiento intercultural. Por eso, todo desarme militar conlleva previo un desarme cultural. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Trabajamos mucho por el desarme militar, pero nos falta previo todo este desarme cultural. Y ahí nos toca a las iglesias, a los grupos de fe, a los grupos constructores de paz, trabajar en este desarme cultural, cambio de valores, de escalas. Por eso insisto, si no es parchecitos y eso no va a llevar a la paz. Creemos que hacemos mucho de la paz y lo que estamos contribuyendo es a la violencia. Creer que tengo la verdad, creer que en todo lo que hablamos hace 8 días, el miércoles, en toda la parte antropológica, mi verdad es absoluta, es violencia. Eso no va a contribuir a la paz. Todos los fundamentalismos religiosos son altamente violentos y enemigos de la paz. Y es gente que en nombre de Dios ha hecho guerras y va a seguir haciendo guerras, mandando al infierno a media humanidad. Eso es muy violento, ¿eh? Eso es muy violento. Por eso este tema es importantísimo del desarme cultural, punto o previo al desarme militar, el quinto punto. Experiencias, ¿qué experiencia tienen junto a esto que llamo el desarme cultural? Yo conozco la de muchos países que viajo, doy cursos, conferencias, y la de México, que es mi país donde resido. Desde ustedes, ¿queda claro lo que yo llamo desarme cultural? Y otro puntito, el sexto es ninguna cultura, religión o tradición puede resolver aisladamente los problemas del mundo. Y este es el problema serio, que las culturas, las religiones, las tradiciones creen que aisladamente tienen la solución a los problemas y la varita magia, tienen la verdad eterna. No, esas miradas contribuyen a la guerra, a la violencia, no a la paz. Hoy ninguna cultura es autosuficiente, ni puede proporcionar respuestas universales. Todavía estamos sufriendo las consecuencias del colonialismo, cuya esencia es la creencia del monoculturalismo. Todos necesitamos de los otros y las otras. En todos los niveles dependemos los unos de los otros en una relación de interindependencia. Hoy, cuando algunas religiones
están dispuestas a abandonar su pretensión de universalidad. Mi religión es la verdadera. Lo que ignores tú la historia de las religiones no significa que sea la verdadera. 2000 años de cristianismo no es nada en la historia de las religiones. Esto arranca del 80.000 antes de Cristo. Que tú ignores la historia de las religiones no significa que creas que es la verdadera la tuya. Si no, hay una novelita que se llama Los cosacos rusos, no acuerdo el autor, un español, que tratan de convencer a unos españoles de que se vuelvan mormones, y uno que no iba a su iglesia y era católico dice, no creo en mi religión, que es la verdadera, voy a volverme mormón. Ah, pero no creo, pero es la verdadera. Digo, esas actitudes no contribuyen. Aquí pusieron algo en el chat, déjenme ver si lo recupero porque no alcancé a leerlo. Bien. Yo creo que para un desarme cultural es necesaria una deconstrucción. Sí, esto es lo que estamos planteando, es esto precisamente de deconstruir. Y arriba faltaba leer lo de las actividades de la iglesia con vista de profesionales de salud mental con familias, que es muy difícil porque muchas de ellas son disfuncionales, en especial con los jóvenes. Sí, una deconstrucción de este aspecto, no una destrucción, una deconstrucción que es delicada, complicada. El desarme cultural es complicado, es tan difícil como el desarme militar. Pero no funciona el desarme militar sin un desarme cultural. Ahí es donde tenemos que entrar en nuestros procesos de paz y comunidades de paz, en esa deconstrucción, en esos procesos culturales, en ese desarme cultural. Esa es nuestra labor y es un punto esencial de nuestras comunidades de paz y acompañamiento. Yo ahí pondría mucho del énfasis en este puntito, procesos de deconstrucción de los valores. Si algo aporta el cristianismo son nuestros valores. Hemos tenido una evangelización colonial muy superficial. Nuestras sociedades han caído en el consumismo, en el extractivismo, en la venta de lo sagrado del agua, en destruir la vida. Todo se vende, en creer que la tecnología es la solución para todo, que nos llenen la cabeza de chips. No, eso va a traer más guerra y violencia. Hoy precisamente que algunas religiones están empezando a ver abandonar su pretensión universal, nos llega la llamada visión científica del mundo, que se muestra por el contrario todavía anclada en tal pretensión de universalidad. Y en nombre de la ciencia, que está llena de mitos y de mentiras, se nos quieren verdades absolutas. Ni siquiera la ciencia por sí sola, por más que presuma de objetividad, nos puede llevar a la paz. El problema humano es humano y no solo técnico. La interconexión que la humanidad ha alcanzado hace más tangible la comunión humana y la comunión cósmica, que forman un solo cuerpo, y el cuerpo es cósmico. El cuerpo cósmico de Dios. Si todo repercute en todo, y a pesar de ello los seres y las culturas son diversas, la característica esencial que deberían recuperar las culturas, las religiones y las tradiciones es el pluralismo, la diversidad y la unidad. Hay dos polos que siempre hay que salvaguardar en el desarme cultural: unidad y diversidad. No uniformidad, no confundamos uniformidad con unidad. La unidad es más profunda y más seria que la uniformidad. Son dos polos que siempre en el desarme cultural hay que salvaguardar: unidad y diversidad. Son la base de la interculturalidad. Tampoco hay que confundir el pluralismo cultural con lo anárquico, con el leninismo. Cada religión, cada cultura, cada tradición
ofrece una vía de salvación a quien descubre en su seno el núcleo inefable del ser humano. Ya una vez Leonardo Bob le preguntó al Dalai Lama hace muchos años, ¿cuál era la mejor religión? Y mucha gente esperaba que le dijera como el budismo. Y no, el hombre es un hombre sensato, la que te haga mejor ser humano a ti. Para eso son las religiones, para volverte mejor ser humano. La evolución del mundo tecnológico y hoy el mundo digital nos lleva a tomar conciencia de algo muy importante. No podemos continuar en esta dirección actual. Lo que se requiere es un cambio, una conversión, una metanoia. Para eso son los procesos de paz, para la conversión. Hoy es tiempo de dedicarnos al descubrimiento del misterio humano, a una experiencia más madura de lo que llamamos Dios. Sin el reconocimiento de la interculturalidad, no hay paz posible. La interculturalidad es uno de los fundamentos de la paz. Las muchas tentativas de paz siempre han estado fundadas desde los primeros imperios de la historia de la humanidad hasta la paz norteamericana en las grandes intuiciones de una sola cultura, exclusivamente en el logos de una sola cultura. Hoy es tiempo de un cambio. La paz norteamericana no nos va a traer la paz, nos va a traer la guerra. Y los fundamentalistas católicos y evangélicos del norte, de Norteamérica, creen que van a traer la paz con su fundamento. Van a traer más violencia. Recemos por esa gente tan ignorante y tantos latinos. No cabe duda que hace falta mucha deconstrucción, hace falta mucho desarme cultural en Norteamérica. Tan perdidos nuestros hermanos y hermanas, tan totalmente perdidos. Y una ignorancia, el miedo, es el peor consejero de la paz. Requieren observar, meditar, orar. Un séptimo puntito, hermanos, que no hay que tomar en cuenta. La paz pertenece esencialmente al orden del mitos y no al orden del logos. ¿Qué quiero decir? No existe un único concepto de paz. Basta conocer las resonancias y connotaciones de las diversas palabras paz, eirene, shalom, salam. Paz es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir? Tiene muchos significados. También es pluralista. Tiene muchas interpretaciones doctrinalmente a veces incompatibles. Mi noción de paz puede no coincidir con la de otros, con las de ustedes. La paz no es una ideología. Paz no es sinónimo de pacifismo. Un mito es algo que da sentido. Es algo en lo que creemos de tal manera que lo damos por supuesto. No es irracional. Es lo que hace que la comprensión sea comprensible y la razón razonable. Es aquello en que se funda la inteligibilidad en cada situación determinada. La paz no es un concepto, sino en el orden del mitos, un mito emergente que da sentido, no en el orden de logos conceptual. Ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Dios es un mito casi universal en el orden del mitos. Las guerras se combaten en su nombre y en cada continente creía que estaba en cada guerra Dios de su lado. Dios con nosotros, en Dios confiamos. También la paz se firmaba en nombre de Dios. Se diría hoy que la paz es nuestro mito y que incluso las guerras se combaten en su nombre. Pero un mito no se presta a ninguna fundamentación ulterior. Está más allá de toda definición.
porque constituye el horizonte que hace posible la definición misma. El mitos no puede tampoco separarse del logos, pero tampoco puede identificarse. Por eso la imposición de nuestro concepto de paz no nos va a llevar a la paz. Para respetar el pluralismo preferimos decir que la paz es un mitos más que afirmar que es una idea. La humanidad está cansada de guerras por la paz. El ideal de la paz es nuestro ideal, que puede diferir de la idea de paz de otros pueblos. La comunión en el mitos no elimina los conflictos, pero permite una cierta flexibilidad que las ideas no permiten. Por eso es importante entender que la paz pertenece más al orden del mitos que al orden del logos. Este mito que nos mueve, que nos da sentido. Y nos peleamos en las ideas, en los conceptos, en las definiciones de paz, y traemos más guerras. Un octavo puntito que yo los propongo en tomar en cuenta. La religión puede ser un camino hacia la paz. Las religiones habían sido consideradas una vía de salvación. La gente estaba dispuesta a luchar por su salvación, como la prueba el hecho de que muchas de las guerras del mundo han sido guerras de religión. Hoy asistimos a una transformación de la idea misma de religión. Podía afirmarse que las religiones son de modos diversos de acercarse y alcanzar esa paz, que hoy es a la vez uno de los pocos símbolos compartidos a nivel mundial. La esencia de nuestra religión es la paz y la concordia. Escribió Erasmo ya en el 1522. La paz no es un medio, es un fin. Decir que creer en Dios es útil equivale a convertir a Dios en un medio. Si relacionamos este punto con el anterior, evitamos el riesgo de caer en el clericalismo superficial, que podría eliminar toda diversidad religiosa y reducir las religiones a un común denominador solamente abstracto. Las religiones son y no pretenden ser todas igual. De hecho, afirman cosas diferentes y hablan lenguas distintas. Su contenido último, presuntamente igual, no está desvinculado de la forma en que cada tradición lo expresa. Las palabras son fundamentales en casi todas las religiones que, sin embargo, concuerdan en reconocer que sus cometidos es traer la paz al ser humano y en consecuencia a todo el cosmos. Cada religión entiende la paz como un símbolo polisémico y lo suficientemente pluralista para hacer uso de él. Esto ya supone un avance, ya que pone el énfasis de los encuentros religiosos en todos los sentidos de la palabra, no en un problema doctrinal, sino en una actitud más existencial, lo que permite una cooperación fructífera entre las religiones en nuestra presente situación humana, el nacimiento de una cooperación fecunda entre las distintas religiones. En el pasado, las religiones solían ser un factor de paz interior para sus seguidores y de guerras exteriores para los demás. Esa incongruencia es hoy tan patente que hasta la propia autointerpretación de las religiones está empezando a modificarse en el sentido indicado. Con respecto a esta relación entre paz y religión, cabe mencionar una palabra antes de moda en muchos ambientes y ahora casi convertida en sospechosa: revolución. El camino de la paz no es fácil. La paz es revolucionaria, es perturbadora, porque es provocadora, exige la supresión de la injusticia, del egoísmo,
de la justicia. Ya el profeta Isaías escribía: la paz es fruto de la justicia. La historia demuestra que cuando las religiones dejan de ser revolucionarias, en primer lugar se degeneran y no cumplen su papel. Y en segundo lugar, hacen que la revolución misma se reduzca a un simple cambio de guardia. Los problemas son hoy gravísimos. Las religiones deberían tender más a la transformación del ser humano que a la solución de sus solos problemas internos. En tiempos pasados, la filosofía occidental se orientaba a la salvación del ser humano e implicaba, como la filosofía oriental, un estilo de vida. Hoy no solo la filosofía, sino también las religiones tienden a convertirse más en un sistema de creencias que en una ortopraxis vital. El desafío de la interculturalidad consiste en recordarnos el papel existencial de las religiones. En este sentido, cabría hablar de la función revolucionaria de las religiones que nos conducen a la realización. Este camino a la paz es un camino de justicia, y la justicia ha de vigilar que no se caiga en la explotación de los débiles. Dice el Evangelio de Lucas: ha derribado a los poderosos de los tronos, ha exaltado a los humildes. Esta es la revolución y el sentido de la defensa de los pobres, de los basurables, de las que no cuentan. Conocer a Dios es defender el derecho del necesitado, dice el profeta Jeremías. Por eso, las religiones sí pueden ser el día de hoy un camino hacia la paz. O puede ser un tropiezo para la paz. Depende cómo entienda usted su religión y para qué. Y un puntito noveno: solo el perdón, la reconciliación, el diálogo continuo llevarán a la paz y romperán este vicio de la vida violenta. Este es el punto más exigente e importante de constatación histórica y afirmación de una verdad antropológica y teológica filosófica. La modernidad insiste mucho y con razón en la importancia del ser humano, pero parece que ha olvidado su dignidad infinita, divina, diría el cristianismo y el lenguaje de muchas religiones. Como se nos escapa el sentido de la responsabilidad del ser humano, este microcosmos, buscamos pequeños remedios a los grandes problemas de la historia del universo. El ser humano es mediador entre cielo y tierra, como dice la antigua cultura china. Tiene una vocación cósmica. Nuestro punto noveno habla del perdón a este nivel, porque de otro modo se trataría de puro sentimentalismo superficial. El perdón es el gran desafío que recuerda al ser humano su contribución única a la armonía del universo. El castigo, la compensación, la restitución no conducen a la paz. Creer que el simple restablecimiento de un orden infringido puede poner las cosas en su sitio es un modo de pensar mecanicista e inmaduro. La inocencia perdida exige redención, es decir, libertad, y no el sueño de un paraíso redescubierto. Ninguna suma, ninguna restitución compensará lo que ha acontecido. La paz nunca será restauración. La historia humana es dinámica. El mismo cosmos se mueve rítmicamente, pero sin repetirse. El statu quo es violencia. Nunca del status quo vendrá la paz. El único camino hacia la paz es un camino hacia adelante, hacia la unificación, no hacia el pasado, no hacia el paraíso perdido. Por eso, el perdón es un acto que trasciende los dogmas básicos: la voluntad,
La voluntad es el ser primordial, decía el idealismo alemán. En primer lugar, tener la voluntad de perdonar no depende de la voluntad. Si mi corazón no me lleva espontáneamente al perdón, no puedo quererlo, ni siquiera concebirlo. Y hablar de perdón sería una hipocresía. Estar decidido a perdonar es un primer paso, pero no equivale a perdonar. En el perdón obra una fuerza que está más allá de la ley mecánica de la acción y la reacción. El acto de perdonar no es el resultado de un silogismo racional, conceptual. Para perdonar se requiere la fuerza del espíritu, no solo buenos sentimientos, sino los pilares del universo. Es significativo que cada vez el Cristo resucitado aparece a sus discípulos y, como les dije hace un momento, les desea la paz. Y que en cada ocasión en que les confiere el poder del perdón, les da el poder del Espíritu Santo. A veces solo con avergonzar a los detentadores de la justicia se rompen estas leyes. Jesús le dirá a la mujer acusada: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? El perdón, en este sentido espiritual, no es puramente algo jurídico, no es condonar una deuda, es un acto ontológico que hace desaparecer la culpa. En este sentido, solo Dios puede perdonar. Solo la novedad de cada momento puede superar la inercia del pasado. El perdón es un acto de descreación. Anula la culpa. Es una participación activa en la creación continua. Es la superación de la causalidad mecánica gracias a la fuerza de la libertad. Podemos decir, por tanto, que la responsabilidad histórica del ser humano se aprecia en el hecho de que si no se perdona, resurgirán otros tiranos contemporáneos. El perdón no va contra la justicia, ni contra el derecho de la autodefensa de la persona o de la sociedad. El perdón va contra la venganza, contra la visión mecánica de la vida y de la realidad. Se puede juzgar con justicia cuando se ha perdonado. Sin el reconocimiento de una tercera dimensión de la realidad, no hay perdón y por lo tanto, tampoco paz sobre la tierra. Las consecuencias de todo ello son tan amplias que no podemos en tan poco tiempo, en estas pequeñas 3 sesiones, ir más allá. Entonces recordar precisamente esto, que estos puntitos apenas son un apunte por donde podemos caminar en comunidades que acompañan la paz. No es una filosofía total de la paz, es un apunte, un bosquejo por donde podemos empezar a caminar. Y es lo que yo quería compartir en estas 3 sesiones, de llegar a estos puntitos de dónde se construyen, podemos, desde una filosofía de la paz. La filosofía es importante, pero esta filosofía holística, que es el sentipensar, por eso las nuevas teologías descoloniales van caminando desde allá en esta construcción, anhelo, deseo y pedir la paz como un don del Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Comentarios, preguntas en este, que podemos decir, un bosquejo de itinerario hacia la paz, que son estos 9 puntitos que quise compartir. Yo quería comentar que en esta parte de entender, por ejemplo, la escritura exclusivamente en el cristianismo, es algo que, como bien se ha dicho, se puede entender como para bien o para mal. En el caso de que se entienda para mal y abusar como que de esos términos, esos fundamentalismos, está, no sé, por ejemplo, se puede sacar a cita lo que dice, no recuerdo bien el Evangelio, pero que
se muestra a Jesús diciendo que él no vino bueno, él no vino a traer paz sino espada. Entonces, esta gente, no sé, fundamentalista con estos motivos, ¿no? Más bélicos, como que se tratan de justificar en eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante mantener em, pues sí, esta interpretación, esta exegesis y también valorar el contexto, ¿no? En que se eh, vienen expresadas estas palabras. Sí, aquí es importante el asunto de una exégesis y una interpretación. Todo texto tiene que ser leído en su contexto. El fundamentalismo lo que hace es saca textos fuera de contexto. Entonces tiene una idea preconcebida y busca un texto que afirme lo que está afirmando, pero fuera de contexto. Otra cosa es leer el texto en su contexto y mirar de qué me está hablando. Y vienen las interpretaciones, que son muchas, amplias y fluidas, pero toda interpretación con un contexto tiene un límite. La liga se estira, pero hasta cierto. Si la estiras más, se revienta, se rompe. Esto implica el contexto de una interpretación bíblica. Y los fundamentalismos lo que hacen, no quieren ver el contexto. Entonces, jalo un texto y hago decir lo que mi ideología me permite decir. Pero eso es una malísima exégesis, no tomar en cuenta el contexto. Acordemos que hablar de fundamentalismos es un concepto ambiguo, no es descriptivo, no es una definición clara y precisa, como son las definiciones. No, porque nace un concepto que nace en el siglo XIX. En Norteamérica, unas iglesias protestantes quieren tener los fundamentos del cristianismo y escriben 20 libros que se llaman precisamente los fundamentos del cristianismo. Por eso viene fundamentalismo religioso. Y en el tomo 1 dice, la palabra de Dios nos interpreta y obedece. Y viene el primer problema. La palabra de Dios no está en inglés. Traducir es interpretarse. Entonces, cuando usted lee la Biblia en inglés, está leyendo una interpretación de su traductor. Primer problema, si la palabra de Dios no se traduce, no se interpreta, se obedece, pues usted la está leyendo en inglés, está leyendo la interpretación de su traductor, la está interpretando. Y es el fundamento uno. Por eso se llaman fundamentalismos a quien no quiere contextos de los textos bíblicos. No es descriptiva, esta definición es amplia, muy ambigua, tiene como 6, 8 parámetros para decir esto es fundamentalismo, no es preciso la definición, pero se ha dado un usar, pero nace en el siglo XIX y viene en un contexto donde el estado de Tennessee mete contra un maestro de secundaria que enseñaba la evolución y mete pleito el estado de Tennessee porque como eran fundamentalistas, el asunto de Adán y Eva como personajes históricos. Entonces le ganan el pleito al profesor de secundaria y le prohíben enseñar la evolución y tiene que enseñar el creacionismo de Adán y Eva en la escuela secundaria. Ahí donde se amplían estos fundamentalismos y por eso a todas esas miradas se les llama fundamentalismos religiosos, pero al inicio son 20 libros que así se llamaron los fundamentos del cristianismo. Entonces, todo texto tiene que ser leído en su contexto si no hacemos decir al texto bíblico lo que mi ideología me dice. Sí, todo texto tiene cientos de interpretaciones, pero no puede lo que a usted se le ocurra. Es el contexto, el límite, para bien y para mal. La liga es muy amplia en la traducción, pero tiene un límite. Si lo estira más, lo saca de contexto y no se vale llevar un texto con una lectura contemporánea de algo que no existía. Sí, 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 y estos fundamentalismos son muy violentos porque hacen decir al texto lo que el texto no dice o traiciona el contexto del texto, eso es más grave. Por eso hoy el estudio bíblico significa conocer muy bien el contexto económico, social, político, religioso de ese texto. Un buen biblista les dice, oiga, yo sé hebreo, pero mi hebreo soy especialista del siglo octavo antes de Cristo. Su texto es del siglo I. Gustavo, ¿usted hebreo? Sí, pero el contexto cambió entre el siglo octavo y el siglo I antes de Cristo. Yo no soy experto en la economía, en la política, en las relaciones comerciales de guerra del siglo I. Mi trabajo es siglo octavo. Entonces, ya los traductores se niegan a trabajar textos. Esta es la ética del traductor. Y un fundamentalista no le interesa el contexto.
Entonces van a sacar de contexto textos y no van a decir una de serie de barbaridades. Cuando los biblistas leen esas cosas, pues nomás mueven la cabeza. Es un trabajo muy delicado el contexto. Digo, yo no soy biblista, pero me dedico a estudiar a los expertos para armar un sermón, una misa dominical, una lectura bíblica, pues leo 4 o 5 expertos para que me den un contexto. Yo no es mi trabajo, el de ellos sí. Yo tengo un montonal de amigos que se llevaron 5 años en su tesis doctoral bíblica en la Escuela Bíblica de Jerusalén que tienen los dominicos. Tengo uno que 5 años le llevó su tesis doctoral. Son 2 líneas del libro del Éxodo, su tesis doctoral, y fueron 5 años. Pero ese me da todo el contexto de 2 líneas del libro del Éxodo. Llevo 5 años de investigación, este hermano mío, trabajar eso, para que un fundamentalista venga y me diga barbaridades y además quiere decir que en nombre de Dios y que lo tengo que obedecer de sus burradas, pues no, yo los pongo en su lugar. Póngase a estudiar eso que está diciendo, es una burrada y no se le atribuye a Dios. Dios no es tan burro. Esto es lo que quiero decirte. Sí, eso es violencia, eso es guerra. Y en nombre de eso, pues no va a venir la paz. Y sobre todo, insisto, sí hay que construir la paz, pero la paz es un don. Yo le atribuyo mucho a la cosa de espiritual y pedir la paz. Porque a veces la gente cree que orar por la paz es perder el tiempo. No, cuando uno entiende todo esto va unido, no pierde el tiempo orar por la paz. Lo tiene que anhelar, construir nuevas relaciones, de construir todo lo que hoy le llaman este puntito desarme cultural. Ahí entra. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Digo, fue un cursito rápido, 3 sesiones, no podíamos abarcar todo. Traté de ser lo más claro y dar elementos. Soy como más aterrizado, fue como aterrizar, decir, ¿qué puntitos nos pueden servir para construir la paz? Me parece que si trabajamos cada uno de estos 9 puntos, hay que ahondarlos. El tiempo no me daba para ahondar más, era como enunciarlos, pero hay que hacer un trabajo en construcción de paz. Pues alguien más, si no tienen algo más, yo por mí, hasta aquí le dejo. Ya nos encontraremos en otras miradas que nos invite el Instituto, María. Gusto en conocerles, en poder dialogar con ustedes estos 3 días que nos encontramos. Muchas gracias, profesor. Pues creo que aquí ha habido muchos, han sido 3 sesiones muy interesantes alrededor de la paz y creo que ha habido muchos mitos, ¿no? Personalmente, para mí ha habido muchos mitos que me he construido, pues también por la cultura occidental, esta cultura, eh, pues hasta cierto punto muy neoliberal, ¿no? Y conservadora, que gira incluso ya ahorita hasta en torno al show, ¿no? Esta pelea y lucha entre el héroe y el villano, en que entre el héroe tiene que siempre mantener la paz, es el símbolo de paz, y el villano símbolo de caos, y cuando la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y ahorita nada más para terminar lo último que comentaba, ¿no? El problema, mucho de los problemas que ahonda en el pensamiento, pues sí, conservador de los fundamentalistas es la búsqueda siempre de un villano, ¿no? Y la búsqueda del caos contra ese villano. Entonces, eso está interesante. Muchas. Alguien causa todos nuestros males y sobre el chivo expiatorio, acuérdense, todo esto está trabajado en la antropología del chivo expiatorio, que alguien nos divide, sobre ese nos aventamos, lo vamos a sacar porque es el malo de la película y siempre construimos nuestras narraciones. Eso es lo que es el desarme cultural. Dejar de tener chivos expiatorios, grupos, personas que han existido en la historia y que ese es el malo, lo sacamos y va a venir la paz. Y la paz, esa paz como es ficticia, nos dura poquito y luego otro grupo tendrá que ser el chivo expiatorio de nuestros males. Esto ha sido mucho la historia de estas búsquedas de paz. 8,000 tratados de paz se conocen en el mundo y esos tratados han causado guerras. Justo. Ay, no. Pero bueno. Muchísimas gracias, profesor, por estos 3 días que nos ha prestado de su tiempo, de sus años de experiencia.
y conocimiento en este gran tema, ¿no? Y Mm. bueno, muchas gracias a los que participaron, a los que están viendo los videos, porque por ahí pues vemos las métricas y hemos visto que varios de ustedes han estado siguiendo los videos y les agradecemos mucho. Les invitamos a ver las demás seminarios que están en nuestra página, tanto en YouTube como en nuestra página oficial. Y esperamos que tengan una excelente noche, fin de semana. Y finalmente los invitamos para el último seminario de este año, que es en diciembre, con la doctora Ruama Pedrosa, y nos va a hablar comunidades de fe desde la sociología. Entonces, ella tiene una persona que tiene una experiencia muy vasta en lo que es la parte de comunidades de fe, vista desde una mirada, pues, antropológica y sociológica. Por ahí, por ejemplo, su tesis de licenciatura pues fue sobre el movimiento pentecostal, que también tiene una tesis increíble. Posteriormente, el de doctorado pues habla acerca de las comunidades menonitas que tenemos en Coahuila, aquí en México, que también es un tema muy impresionante el cómo esta comunidad ha florecido eh, en la parte pues muy más árida de México, ¿no? Que son los desiertos en Coahuila. Y bueno, les deseo mucha suerte, mucho éxito, bendiciones a todos y todas y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta Hasta luego. Buen fin de semana.